Estamos acostumbrados a ver que el más fuerte siempre vence al más débil, ya sea en una pelea de escuela o ya sea en un partido de fútbol o ya sea también en la corrida del depredador cuando entonces está en busca de su alimento. El más fuerte siempre suele entonces vencer, aunque el más fuerte no siempre sea el mejor. Pareciera que esa es una ley de la vida, pero en algunos momentos esto no es así. Esa ley entonces llega a quebrantarse porque en algún determinado momento el más débil en algunas ocasiones llega a vencer entonces al más fuerte. Y usted entonces se pudiera preguntar esta noche, ¿y cómo entonces eso es posible? No podemos dar una respuesta correcta a lo que en ese momento entonces acontece, pero saben, al estudiar el libro de Daniel, queda muy claro que aquellos que llegan entonces a confiar en Dios, aunque sean un número menor y aparentemente estén ellos en desventajas, al final siempre van a vencer. En el libro de Daniel, en la introducción del capítulo 1, nosotros encontramos dos ciudades que están entonces en conflicto. ¿Y cuáles son esas ciudades? Voy a leer con ustedes lo que dice la Biblia en Daniel 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y entonces la sitió. Desde el inicio del libro de Daniel, vemos nosotros entonces en marcha el gran conflicto que existe entre el bien y entre el mal, entre el culto pagano y entre la adoración al verdadero Dios. Desde el primer versículo se destacan entonces dos grandes ciudades. Está la ciudad de Jerusalén, y la ciudad de Jerusalén es la capital del pueblo de Dios. Pero también se menciona la ciudad de Babilonia, y Babilonia es la capital de la idolatría, que representa la sede del poder que se opone al pueblo de Dios. De hecho, hermanos, estas dos grandes ciudades que se mencionan en Daniel 1:1, que es entonces Jerusalén y es entonces Babilonia, saben que estas dos ciudades recorren toda la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Aparecen Jerusalén y aparece también Babilonia, en donde nosotros podemos ver que hay una intensa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y también entre las tinieblas, entre la verdad y el error en cada momento de la historia de la humanidad. ¿Saben? Quiero llevarte al texto bíblico, al libro de Daniel, capítulo 1, en el versículo 2. Y quiero decirte que en algún momento Dios permitió que Nabucodonosor hiciese algo con el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel. Y dice el texto bíblico de esta manera: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó entonces los utensilios en la casa del tesoro de ¿quién, hermanos? De su Dios. En el cautiverio babilónico es una prueba de que la Biblia llega a mencionar que Babilonia, cuando sitió entonces a Jerusalén en el año 605, se llevó entonces a varios cautivos,
al imperio entonces que era el imperio babilónico. Y saben, hermanos, la Biblia dice que Dios fue quien permitió que Babilonia llevara entonces cautivo a los nativos de la ciudad de Jerusalén. Con esto podemos ver que nuestro Señor, nuestro Dios, es aquel quien controla los acontecimientos en la historia, pero también controla y dirige entonces a su pueblo. ¿Saben? Era la intención de Dios que el imperio babilónico llevara entonces cautivo a los hijos de Dios. Era el plan de Dios que fueran como esclavos para que entonces el pueblo de Dios se diera cuenta y abriera entonces los ojos y se dieran cuenta de la grande rebelión que ellos habían hecho entonces en contra de Dios. Y de este modo, Dios estaba permitiendo que Babilonia llevara entonces a los hijos de Israel para entonces Dios conducirlos a un estilo de vida mejor. Saben que en varias ocasiones Dios levantó a profetas y los colocó entonces en medio de su pueblo. Les hizo varias advertencias dadas, denunciando los pecados cometidos que Israel entonces estaba cometiendo. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de que el pueblo de Dios era entonces, le llamaban la atención, eran personas que se le llamaba para hacerle ver su error. El pueblo de Dios, hermanos, de ninguna manera se quería entonces reformar y querían continuar con la vida de pecado. Quiero llevarte a la Biblia, al libro de Isaías, hermanos. Ve conmigo a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 39, versículo 6 y versículo 7. Y en este texto bíblico vamos a encontrar cómo Dios entonces le llamaba la atención a su pueblo para que ellos abandonaran sus malos caminos. Isaías 39, verso 6, dice la Biblia de esta manera: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, y ninguna cosa quedará, dice Jehová. Verso 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán entonces eunucos en el palacio del rey, ¿de quién, hermanos? Del rey de Babilonia. Dios entonces a través del profeta Isaías le habla a su pueblo que es entonces lo que va a acontecer si ellos no abandonan la vida pecaminosa, los malos caminos entonces que ellos están llevando. Ahora quiero llevarte a Jeremías 25, versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera: Toda esta tierra será entonces convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante cuánto tiempo. La Biblia dice que ahora a través del imperio babilónico, los hijos de Israel iban a ser llevados a Babilonia, donde ellos iban a permanecer entonces alrededor de 70 años. Dios entonces, para poder cumplir su propósito, para salvar entonces a su pueblo, Dios permitió que llegara entonces el cautiverio, entregándolos en manos del rey Nabucodonosor, que era entonces el rey de Babilonia. Sin embargo, cuando se llevaron entonces a los hijos de Israel, la palabra del Señor dice que entonces Nabucodonosor se llevó a Daniel y a sus amigos. Y cuando Daniel llegó entonces a la corte del palacio real de este rey, estos jóvenes hebreos pasaron entonces por varios desafíos. Quiero llevarte a la Biblia lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Vamos a la Biblia. Daniel 1, 3 al verso 4. Dice la Biblia, hermanos: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos,
que trajeran de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, que fueran sabios en ciencias, de buen entendimiento, que fueran idóneos para estar en donde, en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y las lenguas de quienes, de los caldeos. Siguiendo entonces la costumbre de la época, el rey Nabucodonosor ordenó que los jóvenes que habían sido cautivos fueran entonces preparados para que esos jóvenes que iban a ser preparados más adelante pudieran servir en la mesa del palacio del rey. Pero para eso, estos jóvenes tenían entonces que aprender la ciencia de los caldeos. Esos jóvenes entonces tenían que adoptar los elementos paganos que estaban mezclados con la nueva cultura. Y saben, ese periodo de preparación de que los jóvenes iban a pasar en la universidad mientras aprendían la cultura, dice la Biblia que esos jóvenes durante 3 años iban a ser preparados. Y al final de los 3 años, los jóvenes hebreos iban a ser entonces evaluados para ver si ellos entonces estaban listos para poder servir en el palacio real. Y saben, esto fue un desafío para esos jóvenes hebreos, y el desafío que ellos tuvieron primero fue entonces la cultura, pues estos jóvenes fueron entonces impulsados a adoptar los elementos de la cultura babilónica que ciertamente estaban contraria a los principios de la religión hebrea, lo cual entonces ellos practicaban, hermanos. Así que llegar a una ciudad, llegar a un país diferente, ellos tienen que adoptar la cultura, y esa cultura estaba contraria a las enseñanzas de la religión hebrea. Y ese fue el primer desafío que los jóvenes hebreos entonces tuvieron que pasar. Pero también en la Biblia encontramos un segundo desafío que ellos tuvieron que pasar durante los 3 años y medio. Y quiero llevarte a la Biblia lo que dice Daniel capítulo 1, verso 5 al verso 6. Dice la Biblia: y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Y entre ellos estaba allí Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, hermanos. El rey Nabucodonosor ordenó que todos los jóvenes hebreos que habían llegado cautivos al imperio babilónico, cada joven tenía que participar de los manjares que se ofrecían en la mesa real en el palacio de este rey. Y probablemente en esa mesa que se servía habían entonces alimentos que eran alimentos inconvenientes. Habían también bebidas alcohólicas porque eran parte también del menú. Habían elementos que eran inaceptables para cada hebreo. Cada hebreo sabía perfectamente, de acuerdo al libro de Levíticos capítulo 11, se menciona qué alimentos se pueden comer y qué alimentos no se pueden comer. El Señor en Levíticos capítulo 11 llegó a mencionar que de los alimentos inmundos no se pueden comer. Y en la mesa, en el palacio real, había alimentos inmundos que a ellos se les estaba incitando para que ellos pudieran comer. Además de esto, las carnes, hermanos, que se ofrecían en la mesa del palacio real, primeramente aquellas carnes eran entonces sacrificadas a los ídolos paganos, costumbre que también es condenada en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 29,
encontramos que entonces Dios condena los sacrificios entonces a los ídolos paganos. Y saben, mi amigo, para Daniel y sus amigos, esta fue entonces la segunda prueba. El desafío que ellos entonces tenían era entonces de mantener un régimen alimenticio saludable. Ellos entonces fueron tentados a comer cosas que Dios no aprueba, porque estos alimentos, porque estas bebidas alcohólicas llegan entonces a ser perjudiciales para la salud, destruyen entonces nuestro cuerpo. Y la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 16 y verso 17, y el capítulo 6, 19 y 20 llega a declarar que nuestro cuerpo es templo de ¿qué, hermanos? Es templo del Espíritu Santo, y Daniel sabía perfectamente con sus amigos que ellos no podían comer alimentos inmundos. Ellos sabían perfectamente que no podían comer carne sacrificada a los ídolos. Ellos sabían perfectamente que no podían beber bebidas alcohólicas porque es algo que Dios entonces condena. Ahora, mi amigo, ¿cuál fue la actitud de Daniel frente a esta dieta que fue determinada por este rey Nabucodonosor? Dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, de esta manera. Daniel entonces propuso en donde, hermano, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a qué cosa, hermanos, a contaminarse. Dice la Biblia, hermanos, que en el momento entonces de la prueba, Daniel junto a sus amigos decidieron mantenerse leal a Dios. Daniel y sus amigos decidieron seguir los principios de la temperancia, aunque esta decisión que ellos estaban entonces tomando era una decisión que iba en contra de la orden del rey. Y cuando ellos estaban oponiendo, estaban colocando en riesgo la propia vida de ellos. Sin embargo, estos jóvenes hebreos, desde muy pequeños, habían aprendido los hábitos correctos que promueven la salud en todo sentido. Estos jóvenes hebreos tenían capacidad intelectual, tenían fuerza física, tenían también longevidad, que depende entonces de las leyes inmutables creadas por Dios. En este sentido, hermanos, la casualidad no existe al mantenerse firmes en el régimen alimenticio. Existe hoy en día una ley del cielo, y la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, declara la palabra del Dios, dice: todo lo que el hombre siembre, eso mismo que cosa, hermano, eso mismo entonces cosechará. Desde muy pequeños habían aprendido los hábitos saludables, y ahora ante ese desafío ellos lo estaban poniendo en práctica porque a ellos lo habían entonces aprendido. Ahora, mi amigo, la palabra de Dios dice que Daniel y los amigos tenían a una persona que estaba encargado de ellos. A esa persona se le encargaba entonces, se le conocía como el mayordomo, quien él se iba a encargar de darle los alimentos de la mesa, de los manjares, del palacio del rey. Ese mayordomo tenía que darle de esas comidas. Ese mayordomo entonces tenía que darle también a ellos bebidas alcohólicas. Sin embargo, la Biblia dice en Daniel capítulo 1, verso 11 al 13, en adelante dice la Biblia: entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dice la Biblia: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante ¿cuántos días? 10 días.
que nos den solamente legumbres para comer, que nos den agua para beber. Y el verso 13 declara: compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tu siervo según entonces veáis. Dice el verso 14: consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, y estaban más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba entonces la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y le daba entonces, ¿qué cosa, hermanos? Le daba entonces legumbres. Daniel a ese mayordomo llamado Melzar le pidió entonces tener una alimentación saludable, una alimentación que era alternativa de la que se servía en la mesa real en el palacio durante 10 días. Y dice la Biblia, hermanos, que al final de este periodo, cuando se cumplieron los 10 días, los resultados probaron exactamente lo contrario de lo que el mayordomo entonces esperaba, porque este mayordomo llegaba a pensar: con las legumbres que le voy a entregar, con las aguas que les voy a dar, no van a estar mejores que los que comen de los manjares de la mesa real. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que este mayordomo se encargaba de comer la comida de la mesa real. Él se encargaba entonces de beber el vino de la mesa real, hermanos. La Biblia llega entonces a declarar que ellos habían sido temperantes y que al cabo de 10 días esas personas se veían más saludables, eran más fuertes, eran jóvenes que poseían una mayor capacidad mental que aquellos que comían de la mesa real. Y saben, hermanos, es impresionante notar que Daniel, durante los 3 años de estudio, Daniel y sus amigos, dice la Biblia, que fueron entonces encontrados 10 veces mejores que todos los demás. Quiero llevarte a la Biblia, a Daniel capítulo 1, versículo 20. Mira qué dice la Biblia. 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo, ¿qué cosa, hermanos? En todo su reino. Al cabo de los 3 años, hermanos, el rey Nabucodonosor los encontró 10 veces mejores en todo su reino, hermano. No solamente tuvieron desafío con la cultura, con los alimentos, sino ahora los jóvenes hebreos tuvieron un desafío referente al cambio de su nombre. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que entonces se les cambió el nombre de ellos. Y quiero llevarte a Daniel capítulo 1, versículo 7, y dice la Biblia: a estos el jefe de los eunucos puso nombres a Daniel, le llamó como, hermanos, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías entonces le llamó Abednego. Saben, amigos, que el cambio de los nombres de estos jóvenes hebreos, cuando le estaban cambiando el nombre a cada uno de ellos, ellos entonces estaban siendo adoptados en la corte babilónica con la intención de que ellos entonces abandonaran la religión hebrea, y entonces ahora con el cambio de nombre, esos jóvenes hebreos ahora iban a aceptar la religión babilónica. Y la religión babilónica en ese tiempo entonces era el politeísmo, hermano. Los nuevos nombres que ahora se le dan a estos jóvenes son nombres que tienen que ver con las divinidades caldeas. Y esa es la tercera prueba,
Este es el desafío religioso. Veamos la diferencia, hermanos, de los nombres de estos jóvenes. Dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces a Daniel, hermanos, Daniel significa Dios entonces es mi juez. Sin embargo, a Daniel se le puso por nombre Belsasar, y la divinidad de ese nombre Belsasar entonces es Beel, protege entonces al rey, hermano. A Daniel se le cambia el nombre, se le da el nombre de una divinidad que protege al rey. Ananías, que significa el Señor es bondadoso conmigo, ahora a él le llaman Sadrach, y es inspiración al Dios Sol. A Misael, que es semejante a Dios, ahora le colocan Mesach, que es siervo de la diosa Sheba. A Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, a él le colocan entonces Abednego, dice entonces la palabra de Dios, y significa su nombre, siervo del Dios entonces Nebo, hermano. Esa fue entonces el tercer desafío que los jóvenes hebreos tuvieron entonces que enfrentar allá en Babilonia. Es interesante notar, mis amigos, que a pesar de que Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, Babilonia no estaba en el corazón de estos jóvenes hebreos. Y saben, mis amigos, la palabra del Señor entonces nos dice que estos jóvenes, por haberse mantenido fiel ante estos tres desafíos que ellos tuvieron entonces que enfrentar, Dios entonces le otorgó un don que le iba a permitir obtener la victoria entre el bien y el mal. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. A estos cuatro muchachos, Dios le dio ¿qué cosa, hermano? Dios entonces le dio conocimiento. A ellos también le dio inteligencia en todas las letras. Le dio también conocimiento en las ciencias. Y dice la Biblia que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y también en qué, hermano, también entonces en sueños. Solamente por haberse mantenido fieles a estos desafíos, Dios entonces le dio conocimiento e inteligencia en todo y en entendimiento también en visiones y sueños. Y el verso 19 dice: el rey habló entonces con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otro como Daniel, otro como Ananías, otro como Misael o Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, la Biblia dice que los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían entonces allá en todo su reino. Saben, amigos, Dios entonces les concedió a Daniel y a sus amigos conocimiento. Les dio también sabiduría por encima de todos los otros que comían de la mesa real en el palacio del rey Nabucodonosor. Y esto entonces le permitió que entonces estos jóvenes hebreos pudieran servir directamente delante del rey. Y el texto bíblico dice, hermanos, especialmente con Daniel, el capítulo 1, el versículo 17 dice: y Dios le dio a Daniel entendimiento en toda clase de visiones y en toda clase de qué, hermanos. Le dio entonces entendimiento en toda clase de visiones y sobre todo también allá de sueño. Solamente, hermanos, porque ellos se mantuvieron fieles y leales ante esos grandes desafíos que ellos estaban pasando. A través de ese hecho podemos ver hermanos, que Daniel, desde ese momento, Daniel estaba siendo preparado para ejercer un ministerio profético. Ahora, a partir de ese momento, Daniel se iba a convertir
en el vehículo de las sorprendentes y posteriores revelaciones divinas que a él entonces se le iban a dar. En el primer capítulo de Daniel nosotros entonces observamos que Dios nunca, hermanos, desampara a su pueblo. A pesar de que estemos allí en momentos difíciles, a pesar de que tú estés enfrentando entonces desafíos, Dios nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar allí contigo. Aparentemente las personas nos abandonan. Aparentemente nos quedamos solos. Aparentemente ya no podemos más y llegamos a pensar estamos solos. Pero no estamos solos. Porque Dios, hermanos, camina contigo. Él es alguien que nunca abandona entonces a las personas. Más bien, en ese momento de dificultad que tú enfrentas, Dios entonces le da sabiduría a la persona. Dios entonces le da valor y le da entonces la liberación delante de la circunstancia que puedas entonces estar atravesando. Por eso, amigos, después de haber conocido mejor la historia de Daniel y sus amigos, nuestro mayor deseo debe ser el deseo de Daniel de cultivar la firmeza de carácter que ellos entonces demostraron. Nosotros entonces debemos tomar decisiones. A pesar de que vivimos en este mundo, la Biblia nos invita a que nosotros no tomemos los elementos de esta cultura, de este mundo, que están entonces contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. De Daniel podemos aprender también que nosotros no debemos consumir aquellos alimentos que son condenados por la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 11. De Daniel también aprendemos que ni siquiera debemos beber bebidas alcohólicas, que es algo que Dios condena en el libro de Proverbios capítulo 20 verso 1 y en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 31 al versículo 35. De Daniel debemos aprender que no debemos ingerir sustancia que nos prive utilizar entonces nuestro razonamiento. De Daniel, mis amigos, podemos aprender de no adorar a los ídolos modernos, sino que solamente debemos adorar al único Dios verdadero que está entonces sobre la faz de la tierra. Hoy, mi amigo, la invitación es: hagamos lo que Daniel hizo ante ese desafío de mantenerse firme hasta que Cristo venga en gloria y majestad. Y si tú eres una persona que ante esos desafíos has estado cayendo, hoy dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo me voy a levantar. Yo no voy a ceder a la tentación. Yo no voy a seguir más con esos malos hábitos. Desde hoy me coloco en tus manos. Y cuando tú te colocas en tus manos de nuestro Maestro, vas a tener la victoria en el nombre de Jesucristo, hermano. Te pregunto esta noche: ¿cuántos nos queremos poner en las manos de Cristo Jesús? Amén. Si es así, quiero invitarte que te coloques de pie y vamos, que seamos fieles con Dios. Y cuando tú colocas a Dios en primer lugar, las cosas mejoran en nuestra vida. La familia mejora. Todo mejora porque colocamos a Dios en primer lugar. Vamos a orar esta noche así como estamos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Permite, Padre, que esta noche en nuestra vida podamos colocarte en primer lugar, Señor. Tus hijos, Señor, pasamos por diferentes desafíos, pasamos por pruebas, tentaciones, Señor. Y el enemigo quiere entonces hacernos que nosotros caigamos. Pero hoy, como Daniel, como sus amigos, queremos tener firmeza de carácter para tomar buenas decisiones. Y cuando llegue el momento del desafío, cuando llegue el momento de la prueba, nosotros te coloquemos en primer lugar siempre, Señor.
Permite, Padre, que en la vida de él y de su familia todo mejore a partir de ahora. Que en la vida de ella, Señor, pueda ser conducido solamente por tu presencia. Que los sueños, las metas que ellos tienen se puedan cumplir en el nombre de Jesucristo, Señor. Guárdanos esta noche y gracias, Padre, por la rica lluvia que mandaste hasta tu tierra en este momento muy especial. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.